Antes voy con Héctor Aguilar Camín, que está con nosotros. Héctor, qué gusto saludarte. Feliz año. ¿Cómo estás, Denise? Feliz año. Digo, ya hasta pena me da, porque han pasado, que no son muchos, han pasado 10 días, pero yo siento que llevamos ya vamos como a la mitad, se siente como que ya recorrimos. Por cierto, Héctor que ayer recordaba en su texto, Héctor, que tú avisaste lo que iba a pasar en tus tweets desde que se anunció el día 27-28 el aumento a las gasolinas, y Héctor, yo creo que es el único, empezó a hacer gestos con la mano como cuando alguien se está ahogando. ¿Que no se dan cuenta lo que va a pasar? Te voy a decir lo que me pasó. Leí una nota, creo que en Milenio, en donde se explicaba lo que era la estrategia. Se explicaba de una manera confusa, pero se alcanzaba a entender el tamaño del alza y que eran 90 regiones que iban a tener distintos precios durante 7 meses. Entonces yo cuando vi eso dije, bueno, esto es un enredo, es un galimatías, es una cosa muy complicada, debe ser una cosa muy refinada técnicamente, pero si lo sueltan sin explicar por qué están haciendo esto, para mí era claro que la respuesta iba a ser la que fue. Y te digo que estamos hoy exactamente en la misma situación de no haber sido informados de qué se trata esto, cuáles son sus componentes, cuáles son sus razones financieras, técnicas. Tú sabes que en febrero están previstos otros 2 ajustes. Sí, yo sé, es lo que, además, eso, digamos, nadie lo está recordando, pero en febrero vuelve a haber, es decir, sí, claro, después del 20% va a haber otra vez en febrero, está anunciado. Y luego va a ser diario. Y luego va a ser diario, según lo que dicen. Y luego va a ser, pero ¿qué es? ¿De qué se trata eso? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no puede ser de una manera más simple, más entendible? Y luego el otro asunto que está en la cabeza de la gente, o que no está en la cabeza de la gente, mejor dicho, es cuáles son las consecuencias de este aumento para su vida diaria. ¿Qué va a significar este aumento en su transporte público? En el aumento de los alimentos que compra cada día. Tampoco hay una explicación de esto. Ahora, a ver, Héctor, en los 2 temas que dices, hay incertidumbre sobre 2 temas. Bueno, uno sobre la explicación de por qué, pues el presidente la ha dado como 3 veces diciendo, lo tuvimos que hacer para no destinar recursos públicos a justamente sostener el precio de la gasolina, que tendríamos que haber quitado de otras partes. Y en particular que hubiera afectado el gasto social. Eso es, digamos, la explicación hasta donde yo entiendo que han hecho. Por una parte, ¿no te convence? Esa es la mejor explicación que ha hecho el presidente de la medida. Pero tú lo acabas de citar casi textualmente y te das cuenta que está dando una explicación que necesita muchísimos más matices. Porque, ¿por qué razón es que por qué razón va a ser peor? ¿Qué es lo que va a ser peor si no se suspende este subsidio a la gasolina? Bueno, falta esa explicación. La explicación es que si no haces este subsidio, si no tomas este impuesto a la gasolina, vas a tener que endeudarte por 284,000 millones de pesos, y eso va a traer un efecto inflacionario mayor al que tenemos ahora. Terminamos en 3.6 el año pasado, y la inflación, esto sí lo sabemos, lo recordamos los que tenemos mi edad. ¿Sí? La inflación sí es lo peor que le puede pasar a la gente de bajos recursos y a un país, porque se come todo lo que gana, se come el valor de tu salario. Bueno, pero tendrían que decirnos de qué tamaño va a ser ese problema en el caso de que haya que contratar esta deuda por 284,000, porque te digo otra cosa. En la misma ley de ingresos está contemplada una contratación de deuda de más de 500,000 millones de pesos. Entonces, hay muchos asuntos aquí que no están aclarados, ya no digamos justificados, simplemente aclarados.
Y estamos todavía en la situación de que el gobierno, ojalá y escuchen, haga de veras una salida al público a explicar completo el momento en que estamos. Sí, o sea, tú lo que dices es, digamos, el argumento base que es, si destinamos dinero para que la gasolina sea barata, ese dinero lo tenemos que sacar de otra parte, tendría que ser endeudamiento y entonces además ya nos quitan el calificación país, no sé qué. Y por otra parte, sería entonces empezar a reducir de manera significativa. El presidente dijo 2 años enteros, así dijo, de lo que se le da a los de Progresa. Sí. Bueno, y estuvo muy bien dicho y las comparaciones son muy buenas y son exactas. Este dinero equivaldría, para conseguirlo tendrías que quitar la SEP, por ejemplo. Es decir, es muchísimo dinero. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué no hay una explicación de esto? Ya. A mí fíjate que me quedó más la idea de cómo es que llegamos aquí. Raúl Feliz me dijo, es que el gobierno se esquinó. Me gustó. Es decir, fue tomando medidas, otras no las fue tomando y de repente se encontró en una esquina, básicamente. Y es muy impresionante también que de repente te avisen. Fíjate que en diciembre empezó a circular esto de que iba a aumentar la gasolina, pero nadie sabía realmente ni las dimensiones, ni cuánto, ni cómo, ni nada. Y como dices tú, además ha pasado algo que es como que nadie está queriendo mencionar, que en febrero otra vez. Sí, y de repente no queda de otra. Los medios tampoco actuamos bien, Denise, en relación con servir a la ciudadanía, porque era un ciclón anunciado, nada más que había que escarbarle y había que preguntar, a ver, estos 284,000 millones que vienen de impuestos a la gasolina, ¿qué aumento significan, no? Y cuando vino la caída del peso frente al dólar, bueno, pues entonces significaba un costo adicional para la gasolina que es comprada en el exterior en dólares. Sí, sí. Bueno. Y tienes razón, creo que no lo vimos venir, o sea, y fue una falta de empezar a decir, a ver, exactamente de cuánto estamos hablando, qué significa, creo que tienes razón, y creo también que la complejidad de lo que sacaba el gobierno debió haber sido una alerta como para decir, aquí hay algo rarísimo, ¿verdad? Pero bueno, hay otro tema, y yo te lo quería preguntar, porque ayer cuando veía yo al presidente sentado y escuchaba yo al de la CTM, que además estaba contento de decir, yo estuve 30 años aquí igual, y a mí que lo dijera me daba una depresión. Yo decía, lo más terrible que nos está diciendo este señor de la CTM él dice, es un privilegio que esté yo físicamente 30 años después aquí para lo mismo. Es que lo revivieron, me dice. A él en realidad lo revivieron. Está contento porque le devolvieron la vida. Caramba. Porque volvió a ser útil. A ver, déjame. No, lo revivieron literalmente. Literalmente, déjame. Aguilar Camín, justamente sobre el evento del día de ayer y en particular sobre el discurso del dirigente de la CTM, Aceves del Olmo, que él le dio muchísimo gusto estar ahí en un mismo evento como hace 30 años, y dijo, fue un domingo aquí en Los Pinos y estábamos todos, y a todos los demás creo que nos dio pánico, Héctor, esta reminiscencia y además la similitud del evento. Bueno, no eran eventos similares en lo más mínimo, porque digamos los que estaban sentados en la mesa del pacto de Miguel de la Madrid eran realmente la representación corporativa de México. Sí. Y los de ayer que estaban sentados solo parcialmente eran representativos. Yo creo que, digamos, las organizaciones empresariales son representativas y están activas y son efectivas, pero creo que las representaciones obreras han perdido realmente mucho peso, quizá por desgracia, ¿eh? No, sí, claramente. O sea, porque hace mucho tiempo que nadie representa el salario en este país. Sí, bueno, y se nota en el salario mínimo. Entonces, bueno, pero la otra cosa que sí hay que tener clara, Denise, es que la analogía es imperfecta a favor, porque en el momento que estaba sentado el presidente de la Madrid diciendo lo que pasaba, la inflación de México, si me acuerdo bien, andaba como en 150 al año. Sí, era de 2 dígitos, nos dijo ayer Raúl Feliz. Yo también creía que era de 3, pero bueno, sí. Ahora, ¿en cuánto te dijo? Porque Raúl sabe. ¿Era de 2? Bueno. Sí, él me dijo que era de 2. ¿De cuánto sería? Pero de 2 como de 70 o 80, ¿eh? Sí. Era muy alta. Y
Y la que nosotros tuvimos cerrando el año fue de 3.6. Nosotros llevamos una generación y media de no saber lo que es altas inflaciones. Y el problema con este momento que vivimos es que podría desatarse un ciclo inflacionario que pudiera llevarnos a la antesala de muy altas inflaciones, que no queremos, podría ser, digamos, una inflación del 8% este año o del 10% este año, ya sería terrible. Denise, para un pueblo no acostumbrado a esos cambios inflacionarios, sería increíblemente traumático. Totalmente. En eso tiene razón el presidente Peña. Sí. Sería más traumático y muchísimo más generalizado que el aumento de las gasolinas. Entonces, ese es un punto que hay que evitar. Pero el pacto de ayer yo creo que va a conducir realmente a pocas cosas, ¿no? Es que es lo que te iba a decir, es que yo ayer revisé el evento de la Madrid, lo saqué y lo vi, y lo que parecía, bueno, aparte de que era una situación dramática, de otra manera, porque también se ha sentido dramatismo en estos días, pero lo de aquello era de otra manera, era muy económico. Lo que yo sentí ayer era que era muy político, este respaldo que le dieron sus propios secretarios al presidente, algo así como si los saqueos hubieran sido un agravio, no sé, había una cosa, y después era una cosa montada, como lo dijo la Coparmex, muy rápido, para dar un mensaje más bien político que económico, no sé, esa es la impresión que me queda, Héctor. Esto me preocupa un poco más, digamos, la ocurrencia y la prisa, ¿no? Es decir, en un momento de emergencia ceder a la ocurrencia y además a la ocurrencia apresurada. Eso no me parece que sea una buena medida, digamos, emocionalmente hablando. Ahora, creo que a esa misma hora, no sé si ahí mismo en Los Pinos, tenían a otros interlocutores claves, que eran los gobernadores. Sí, no, creo que no estaban ahí. Fue un poco antes cuando el secretario de Hacienda se reunió con los de la CONAGO, estaba ahí Graco como presidente de la CONAGO y de hecho estaban molestos algunos de los gobernadores de que no los invitaron al evento de la firma del acuerdo. Pues yo creo que si estaban molestos tenían razón, porque por lo menos notificarles y además, sobre todo, incluirlos, porque si vas a necesitar operadores regionales, locales, como es lo que vas a necesitar, dado que estás hablando de 90 distintas regiones de precios, pues yo creo que hubieran venido mejor primero los gobernadores y luego los sectores corporativos, ¿no? Sí, pero en ese sentido también es una reacción, digamos ahora sí que del pasado, la convocatoria, porque efectivamente ni partidos políticos, ni gobernadores, que son fuerzas políticas que en ese momento de los 80s no significaban nada y que hoy significan mucho más. Sí, naturalmente, pero bueno, ya sabes, esa figura de que habla el padre Freud respecto de la compulsión a la repetición, ¿no? Es decir, eso de que cuando estás en una emergencia, lo primero que sale de ti es hacer lo que está en tu memoria y lo que has hecho siempre, ¿no? Pero bueno, esta es la frase de Navarrete Prida ayer, que la verdad es que yo la recuerdo, me parece memorable, de el líder no se prueba en los tiempos fáciles, en un tono aparte muy indignado, lo decías, como de defensa del presidente. A mí Aceves del Olmo y Navarrete me dejaron con la boca abierta, porque realmente alguien me decía, sí dice que es en vivo, ¿verdad? Sí, alguien tuiteaba ayer como, sí está dando cuenta que esto es en vivo. Ese fue un momento como de Juan Orol, que yo creo que mucha gente tampoco recordará porque no tiene ni edad, pero realmente esa idea de que la encendida oratoria puede desagraviar, ¿no? Sí. O puede interrumpir, o puede, qué sé yo, cambiar los hechos, en lugar de mirar las cosas de frente y tratar de hacer una reflexión sobre qué va a suceder con esto para la gente que trabaja y cómo la gente que trabaja, el trabajador normal, puede
defenderse, y qué es lo que puede esperar otra vez en lugar de la incertidumbre. O sea, ¿qué puede esperar? Sí, claro. ¿Cuánto va a aumentar el transporte? ¿En cuánto, qué significa justo en el aumento a ciertos productos? ¿No? Antes de decir, es que no pueden aumentar de manera injustificada. Bueno, ¿y cómo sería? ¿Qué es lo justificado? Sí. ¿Cuántos un 20% en la gasolina, si una persona, digamos, alguien que produce ciertas cosas, qué significa para que llegue hasta nosotros? ¿Cuánto puede ser lo justo? No sé. Podrían darle a la gente información para que se defendiera, es decir, decirle, miren, el transporte no debería subir más que esto, no lo pague, ¿no? Igual con los demás. Y proteste aquí, ¿no? Sí, sí. En fin, pero bueno, Héctor, yo te agradezco mucho como siempre, un año que empieza intenso.